El primer domingo, después de la celebración de la Natividad de nuestro Señor, está dedicado a la Sagrada Familia. Sagrada Familia es un título particular de nuestra Iglesia, la Iglesia Católica Latina, que reconoce este espacio, este ambiente, este lugar en el que el Señor Jesús va creciendo y encontrando su misión, la vocación que el Padre le va revelando. Por eso recupero de la lectura del Evangelio del día de hoy cómo termina Lucas. Es la segunda vez que afirma. Primero lo afirma en la presentación en el templo, que fue nuestra lectura el año pasado, para esta misma fiesta de la Sagrada Familia. Y ahora vamos a escuchar la lectura del niño que se queda en el templo. Entonces, tomado de ese Evangelio, Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y las personas. La primera lectura está tomada del primer libro del profeta Samuel. Pertenece a los libros históricos del Antiguo Testamento, es decir, libros donde se relata cronológicamente la historia de Israel y cómo Dios interactúa con esa historia. Dios nunca desaparece de esa historia. Y estos dos libros, primero y segundo Samuel, nos presentan un momento importante en la vida de Israel, la llegada de la monarquía. Israel no tuvo reyes hasta ese momento. Y como les pongo aquí, fue el pueblo de Israel quien estuvo delatoso pidiéndole a Dios un rey, porque querían imitar a los pueblos de los alrededores, ¿verdad? No querían ser menos que los otros pueblos, que se sentían muy orgullosos de ver el lujo en el que vivían sus reyes, el poder que tenían sus reyes. Dios una y otra vez le dice al pueblo de Israel: ¿para qué quieren otro rey? Me tienen a mí. Pero bueno, ante su insistencia les dice: bueno, para que sepan lo que es tener un rey, pues vamos a nombrar uno. Con todo, Dios no los abandona. Llama la atención que estos libros no llevan el nombre de ningún rey. No tenemos libro de Saúl, libro de David, libro de Salomón, sino el de un profeta, Samuel. Se concreta, por lo tanto, la promesa de Dios de no dejar de enviar siervos suyos a corregir los abusos de los reyes, reyesotes, reyesitos, reyesuelos, etcétera, cuando se apartan de la ley del amor. Siempre el Señor manda una palabra de esperanza y claridad para regresarnos al sentido de su deseo para nosotros. La lectura de hoy nos presenta la consagración que Ana, madre del profeta Samuel, hace de su hijo en el santuario de Silo ante el sacerdote Elí. Ana era estéril hasta avanzada su edad, vivía en las burlas de una concubina de su esposo que sí tenía hijos, le pide al Señor de corazón un hijo y cuando éste nace se lo consagra. Es Samuel. Y aquí están las palabras que utiliza Ana para consagrarlo. Ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. El salmo que vamos a escuchar es un salmo un poema litúrgico del tipo Cántico de Sión. Así se llaman porque exaltaban el templo de Dios en el monte Sión de Jerusalén. No porque el monte sea algo especial ni nada por el estilo, sino porque es el lugar de la presencia de Dios, el lugar de la Shekinah. El salmo, cuando se lee completo, va describiendo una entrada solemne en los atrios del templo, ¿no? La alegría de haber llegado al lugar del encuentro. Todo el ser del creyente, lo escucharemos, se estremece cuando se acerca a este lugar del encuentro. ¿Por qué nos estremecemos? Porque percibimos la cercanía del Dios vivo. Inclusive dice el texto que las aves que anidan en sus aleros, en los aleros del templo, de la casa de Dios, se consideran especialmente bendecidas. Son huéspedes del Altísimo. Y nos quedemos con esta frase: dichosas, dichosos quienes viven en tu casa, Señor. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan. El contexto de esta carta son los conflictos vividos hacia adentro de las comunidades joánicas,
Se llaman comunidades joánicas, aquellas fundadas bajo la autoridad del apóstol San Juan. De esas comunidades nace el Evangelio de San Juan, nacen estas 3 cartas, nace el texto del Apocalipsis. ¿Cuál es el problema? Que llegan corrientes gnósticas. El gnosticismo es una corriente filosófico especulativa que llega de lo que ahora es Irán, de Persia, que considera que la salvación proviene de alcanzar un conocimiento especial y elevado, una gnosis, ¿no? Y los que tienen ese conocimiento son los que están salvados. Por el contrario, nosotros como cristianos constatamos que la salvación no viene de saber cosas, viene de descubrir el amor de Dios y aprender a vivir en ese amor. Y ese, como veremos, es el fundamento del misterio de la familia. Por esto esta carta, primera carta del apóstol San Juan, es considerada un himno al amor divino, a través del cual Dios nos salva y nos envía a salvar amando de la misma manera. El amor del Padre es el que opera en nosotras y nosotros la convicción de ser hijos e hijas de Dios. El amor es nuestro aire de familia. Es lo único que nos hace familia, este amor compartido. Nos quedamos con esta frase del propio autor del apóstol San Juan: contemplen cuánto amor nos ha tenido el Padre. La lectura del Evangelio que nos propone la liturgia de este año del ciclo C, dedicado a San Lucas, es el relato de el niño Jesús que se queda en el templo, ¿no? La lectura está tomada, por lo tanto, de los relatos de la vida oculta de Jesús, de la infancia de Jesús que nos presenta Lucas. Solo este evangelista y Mateo nos presentan datos de la infancia del Señor Jesús, ni Marcos ni Juan. Nos representan ambos, Mateo y Lucas, a María y José como israelitas devotos que cumplían la ley de su pueblo. Una práctica muy apreciada era la peregrinación anual al templo de Jerusalén para celebrar la Pascua, es decir, la gracia que Dios les había dado de liberarlos de la esclavitud de Egipto, que es símbolo de todas las otras esclavitudes que nos atan. El texto relata que el niño tiene 12 años, que es considerado en el pueblo judío la mayoría de edad litúrgica en esa época. Actualmente es 13 años para los niños, 12 años para las niñas. En la época del Señor, que la gente vivía menos años, la mayoría de edad litúrgica eran los 12 años. Cuando el niño, y ahora en algunas comunidades también las niñas, pasa a ser un miembro de la sinagoga con todos los derechos y obligaciones. Este paso, cuando se cumplen los 12 años, suele estar marcado por una ceremonia que se llama Bar Mitzvah, hijo del mandamiento o de los mandamientos, o Bat Mitzvah, que significa hija de los mandamientos. Esta ceremonia consiste en leer un fragmento de la Torá, de la ley, y comentarlo frente a toda la asamblea. Es el contexto de esta escena. El niño por primera vez va a comentar públicamente sobre la ley. Su sabiduría deja asombrados a los doctores. El pasaje tiene otros mensajes muy importantes. María y José son recordados de que este niño no es común. No se puede asumir que actúe como los demás, ¿no? Muy confiaditos se van de viaje con toda la caravana que seguramente venía de Galilea, creyendo que el niño estará jugando con los otros niños. Pues resulta que no. Lo encuentran al tercer día, número simbólico de la transformación. Recordemos al profeta Jonás, 3 días en el vientre de la ballena y los días previos a la resurrección del Señor Jesús. Al niño se le ha de buscar en el lugar del encuentro. En aquel entonces era el templo. Hoy en día, en nuestro corazón y en el corazón de cada hermana y cada hermano. El niño declara su filiación divina cuando sus padres le reprochan.
Y les dice, mi misión es ocuparme de las cosas de mi Padre. Literalmente el texto dice, de la casa de mi Padre. Y vamos a ver en la homilía, está diciendo, de la familia de mi Padre. Lucas subraya que el niño vuelve a Nazaret y que siguió sujeto a la autoridad de María y José. Dos frases muy importantes. Primero, que María conservaba todas estas cosas en su corazón. Y vamos a explicar qué significa eso. Y segundo, lo que usamos como lema de nuestra Eucaristía de este Domingo de la Sagrada Familia, Jesús iba creciendo en saber, estatura y favor de Dios. Hace algunos años, precisamente aquí en León, vine a un congreso, hace muchos años, todavía no estaba yo ordenado, y uno de los ponentes del congreso, a mí me pidieron algo, una reflexión sobre la fe, etcétera. Era yo seminarista, pero uno de los expositores, pues era bastante famoso y conocido en cuanto a sus reflexiones teológicas y demás. Y empezó su conferencia con una frase que captó la atención de todo el mundo. Y era bueno para eso. Empezó diciendo lo siguiente: la familia no es un concepto cristiano. Todo el mundo se quedó frío, ¿verdad? Y luego siguió hablando. A lo mejor la familia, como tú la entiendes, no es un concepto cristiano. Y empezó a tomar varios textos, entre ellos el que acabamos de escuchar, ¿verdad? Les comentaba al inicio de la Eucaristía, que desde la perspectiva cristiana y en el sentido profundo del término familia, el núcleo pequeño, que es muy importante, sin lugar a dudas, como espacio formativo y encarnación primordial del amor de Dios en la vida de todo niño y toda niña, pero que el sentido profundo de la familia y la familia que hoy celebramos como cristianos y cristianas es bastante más amplio y rico que el concepto social, cultural de familia. De entrada, el origen etimológico del término. Familia viene de famulus, es decir, sirviente. Una familia romana eran todos los sirvientes de la casa, no nada más el dominus y la domina, ¿no? El señor y la señora y sus hijitos, era la familia, la casa, todos los que vivían en ese lugar. Y subrayando este sentido de servicio, cada quien contribuía a esa realidad de servicio. Familia quiere decir eso, espacio de servicio, que ya hemos dicho en otras ocasiones, es la manera como el amor se concreta en nuestra vida. Un amor que no se traduce, se encarna en servicio, pues son buenas intenciones que finalmente sirven para poco. El verdadero amor implica servicio. Y utilizando este texto, comentaba que el niño trata de subrayar que el lugar a lo que él está enviado es los asuntos o a ocuparse de la casa de su padre. Casa se intercambiaba, domus se intercambiaba también en aquella época, oikia, la casa, se intercambiaba con la familia. El hogar no nada más era el edificio, sino quienes convivían en ese espacio. Entonces el niño le está diciendo a María y a José, que están perplejos, yo vengo a ocuparme de la familia de mi papá, de la familia de mi padre. Y esa familia es más grande que las paredes de nuestra casa. Es mucho más extensa. Y mi vida está dirigida en esa dirección. Bueno, ya más adelante subrayaba este compañero, este conferenciante, que lo vemos llegar al culmen en aquel texto en que el Señor Jesús está departiendo con sus discípulos y discípulas, muchos años después, y resulta que llega su mamá y sus parientes a buscarlo porque creen que está un poco mal. Han oído que no come, que no duerme, entonces con cariño, preocupados, lo van a buscar.
Y cuando le dicen, oye, allá afuera está tu mamá y tus parientes vienen a buscarte, el Señor dice, ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Y dice el texto que viendo a quienes estaban allá, dice, estas son mi mamá, mis hermanas, mis hermanos. Básicamente, toda persona que reconoce, vive, que lleva a plenitud el sentido de nuestra vocación de ser imagen de Dios y formar familia, es decir, formar comunidad, pues podemos ya vivir en la conciencia de esta relación de intimidad que tenemos con Cristo. Y desde esa relación de intimidad, de cariño con Cristo y en Cristo a través del Espíritu con el Padre, es decir, en el misterio de la comunidad, de la familia de amor trinitaria, pues llegar a la plenitud de lo que nuestra vida puede ser. Decíamos que familia implica como un aire, lo decimos un aire de familia, que la gente dice, mira, esos son parientes, se parecen, hasta hablan igual, hasta... Lo que nos da el aire de familia cristiana, es precisamente el amor que nos une. Y ese amor, como en todas las buenas familias, se aprende de quienes nos amaron primero, porque tuvieron conciencia antes que nosotros, ¿no? Ya sean nuestros papás, mamás, abuelos, abuelas, tíos, tías, y eventualmente conforme nuestra vida se va expandiendo, todas las personas que nos transmitieron el milagro del amor, del cariño, nos van formando. Pero el principal maestro, y eso sigue siendo hasta el día de hoy, no solo hace 2000 años, es Jesús. El Señor se sigue ocupando de los asuntos de su familia, de la familia de su Padre, en donde estamos tú y yo. Es nuestro hermano mayor. Y por eso una y otra vez recurrimos a Él, lo recordábamos en el acto de reconciliación, al decir, Señor, ten piedad, quiere decir, Señor, abrázame, conténme, enséñame, tradúceme esta vida, este milagro de la vida plena a la que tú nos invitas. Este hambre o anhelo que tiene mi corazón porque descubre que es capaz de eso, de formar familia. Otro elemento importante del texto, y quiero con eso terminar nuestra reflexión, es que el amor significa acercarnos a las personas que amamos, tratando de descubrir el misterio de Dios que habita en ellas y en ellos. Desde luego que todos tenemos expectativas. Cuando un papá o una mamá, lo acabamos de ver, María y José, creían este niño pues como los otros niños. Era muy común que iban en grupo, los adultos estaban en algo, todos los niños, a lo mejor de la aldea de Nazaret, que iban juntos en caravana a Jerusalén y volvían juntos en caravana a Nazaret, pues jugaban, etcétera. Como ahora pasa en ocasiones en comunidades rurales y también en familias. Los niños andaban juntos, se quedaban en la casa de la tía, del vecino, de lo que sea. Pero la sorpresa de María y José es que este niño no actuaba igual. Ellos se confiaron. Dijeron, pues, seguro andará en casa de alguien, andará con alguna familia, ya se acercará a vernos en el camino, ¿no? Resulta que no. ¿Cuál es el mensaje? El amor acoge y nutre y acompaña y bendice a cada persona desde quien es él o ella, no desde lo que yo espero que debe ser él o ella, mis expectativas, mis proyecciones, mis etcétera, etcétera, etcétera. Este niño rompe todo lo que esperaban, la familia, todo lo que pensaban que era. Sin embargo, y es la segunda parte de eso, el texto que dice que María lleva estas cosas a su corazón. María no se queda al nivel de la mente. ¡Ay, pero qué barbaridad! Y en el momento en que el niño le hace recuerdo que no sabían que yo estoy aquí para hacerme cargo de la familia de mi padre, de las cosas de mi padre, se lo está diciendo a María y a José, padre y madre de esta sagrada familia,
María no se queda solamente tratando de entender en su mente, sino que llega al corazón. Y en el corazón el amor de Dios disipa nuestras dudas. Es lo que nos decía la carta de Juan, esta carta que denuncia y ayuda a los cristianos a no perder de vista que la salvación para nosotros es descubrir el amor. Eso es lo que te salva. No es saber cosas o crear ideas, conceptos y después querérselas imponer a todo el mundo. Es que así tiene que ser, es que así tienes que ser, es que así tienes que querer y así tienes que vivir. Cuando el Espíritu nos está mostrando el amor encarnado en infinidad de maneras, infinidad de personas. Cada vez que veamos algunas de estas cosas que nos dejan perplejos, no toca quedarnos en la cabeza o tratar de buscar qué eslogan o qué regla o ley se nos ocurre para zorrajárselo a las otras personas porque queremos que actúen como a nosotros nos parece que deberían de actuar, sino que hay que ir al corazón y ahí en el corazón preguntarle a Dios, preguntarle al Señor Jesús, ¿y tú qué dices? A esta persona con estas características, que no fue una tienda a buscárselas para escogerlas y adoptarlas, así es, así la tejiste en el seno de su madre, ¿cómo la puedo amar? ¿Cómo podemos ser familia? ¿Cómo podemos acercarnos? Y cada quien contribuir con los dones que tú le has dado a construir este mundo que todos queremos que sea realmente el de una familia que se apoya mutuamente, se reconoce, se ayuda, se planifica. Gracias nuevamente, hermanas y hermanos, queridas familias, querida gran familia, por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones, a sus vidas. Y este entrar es mutuo, eso es lo que nos hace familia. Interesarnos por el hermano, por la hermana, saber qué es lo que le preocupa, qué le gusta, cómo podemos ayudarle, en cómo podemos corregirle de una forma constructiva para que vaya descubriendo lo que impide que el amor se vuelva realidad en su cotidianidad y pueda liberar toda su potencialidad de amar dando vida. Tomemos esta semana para encontrarnos con las personas, desde luego, de nuestras familias cercanas, porque tampoco se vale ser farol de la calle y oscuridad de la casa, sino ser familia con todas y todos, cuidando a cada quien según nuestra responsabilidad y según lo que el mismo Señor nos va pidiendo. Y acuérdense, cuando encuentren a alguien que no sepan cómo amar, porque rompe sus esquemas y rompe sus expectativas, no hay que quedarse aquí, hay que entrar aquí y preguntarle a Dios, ¿cómo puedo amarla? ¿Cómo puedo amarlo? Feliz día de la Sagrada Familia, la familia que somos todas y todos en Cristo nuestro Señor.